Meditación con el Padre Eduardo Hayen, director de Periódico Presencia. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hemos estado hablando en estos días sobre el sacramento de la reconciliación y también sobre la realidad del pecado en la vida del hombre, pero ahora vamos a recorrer 7 pasos para ir a una buena confesión. Los primeros 2 pasos son una preparación remota al sacramento, es decir, una oración y el examen de conciencia. Y los otros 5 constituyen el corazón propio del sacramento, que es el dolor de haber ofendido a Dios, el proponerse no pecar más, la acusación de los propios pecados, la absolución de parte del sacerdote y, por último, la penitencia. Es importante llegar al confesor ya preparados después de haber hecho el examen de conciencia y haber expresado al Señor nuestro propio dolor y el propósito de enmendarnos. Antes de comenzar el examen de conciencia, es necesario recogerse en oración y pedir a Dios la luz necesaria para conocer nuestros pecados. Es la gracia de Dios la que nos ayuda a descubrirlos, porque en realidad los seres humanos rápidamente vemos el pecado de los demás y nos cuesta reconocer la viga que traemos en el ojo. En la oración delante de Dios no solamente vemos los pecados, sino la raíz que los está generando. Si no identificamos la raíz, entonces la confesión no producirá efectos que duren. Recordemos pues que al inicio de la confesión está una oración preparatoria que nos abre el camino y cuando terminamos de confesarnos, una oración de acción de gracias. El examen de conciencia es primero un agradecer a Dios por tantas cosas buenas que tuvimos durante la jornada y después examinarnos para ver cuáles fueron las faltas cometidas en ese día o en ese periodo por el que estamos haciendo examen. Los 10 mandamientos son una buena ayuda para hacer el examen de conciencia y también los mandamientos de la Iglesia, así como nuestros deberes de Estado. Por ejemplo, si soy sacerdote, debo de examinar cómo estoy viviendo mi vida sacerdotal, o aquel que está casado debe también hacer un examen sobre cómo lleva su propio matrimonio. Si nosotros hacemos el examen de conciencia delante del crucificado, no será difícil experimentar un profundo dolor por haberlo traicionado y pediremos perdón, detestando sinceramente el mal que hemos cometido. El dolor perfecto o contrición nace de la consideración de la infinita bondad de Dios en comparación con nuestro desamor. Este dolor perfecto tiene el efecto admirable de traernos el perdón de los pecados y la gracia santificante, mientras tengamos la voluntad de confesarlos. El dolor imperfecto o atrición nace del temor al castigo y de la misma fealdad del pecado. Ello es suficiente para recibir la absolución del sacerdote, pero solamente la caridad, es decir, el amor de Dios sobre todas las cosas, nos da la fuerza para no caer de nuevo en los mismos pecados. Sin un sincero dolor de los pecados, perfecto o imperfecto, la confesión no vale, porque el dolor es la cosa más importante de todas. El dolor de los pecados es auténtico si se acompaña con la firme decisión de cambiar la vida, es decir, cuando la voluntad está resuelta a no cometer más el mismo pecado y a usar todos los medios para huir de él. La firme decisión de no volver a pecar es lo que hace progresar el camino espiritual. Si la confesión se concluye con un propósito concreto, entonces se vuelve un instrumento eficaz en nuestro camino de santidad. Después de haber preparado el examen de conciencia, el dolor de los pecados y el propósito de no pecar,
Entonces llega el momento de la acusación de los pecados delante del confesor para obtener la absolución. Hemos de confesar todos los pecados mortales y es bueno también confesar los veniales, aunque no es obligatorio. La acusación debe ser humilde, sin excusas, sin angustia, completa, que comprenda todos los pecados mortales hechos después de la última confesión, sin excusarlos, disminuirlos o acrecentarlos. Debe ser prudente, tratando de evitar los pecados de los demás, y debe ser también breve, absteniéndonos de decir al confesor cosas que son inútiles. Si una persona no está segura de haber cometido un pecado, no está obligado a confesarlo. Si uno tiene duda de haberlo confesado o no, tampoco es obligatorio confesarlo. Quien ha callado por olvido un pecado mortal, la confesión es válida, pero debe declarar ese pecado la próxima vez que se confiese. Y si por vergüenza u otro motivo callamos culpablemente un pecado mortal en la confesión, esto es una profanación del sacramento y es lo que se llama también un pecado sacrilegio, es decir, que atenta a las cosas sagradas. Debe exponer al confesor el pecado callado y hacer de nuevo la confesión desde la última vez. Cumplida la acusación de los pecados, es necesario escuchar respetuosamente lo que dice el confesor y, si es necesario, pedir cualquier consejo para progresar en el propio camino espiritual. Cuando están todas las disposiciones dadas en el sacramento, entonces el confesor da la absolución en el nombre de Jesús. Pero cuando el confesor ve que no están todas las condiciones para recibir la absolución, entonces puede negarla o diferirla. Pero eso, queridos amigos, nunca debe llevarnos al desánimo o al resentimiento. Más bien hemos de ser humildes en ese momento, considerando nuestra situación espiritual y hacer todo lo que está de nuestra parte para recibir la absolución lo antes posible. Por último está la penitencia sacramental, en donde se trata de reparar el daño cometido por el pecado, haciendo esas obras que el confesor nos pide que hagamos. Nos es dada una penitencia porque, aunque con la absolución sacramental se ha perdonado la culpa del pecado, queda sin embargo una pena temporal que debe de repararse en este mundo o en el purgatorio. Las obras de la penitencia se pueden reducir a tres: la oración, el ayuno o la limosna. Después de la confesión, si el penitente ha hecho daño injustamente a su prójimo, robándolo o deshonrándolo o dándole escándalo, debe entonces lo más pronto posible restituirle aquello que le robó, o bien reparar el honor y la buena fama dañados por el pecado. Al final de estos 7 pasos, habremos obtenido el perdón de Dios, su amistad renovada, la gracia santificante, la paz de la conciencia, la esperanza de la vida eterna y una gracia especial para nuestro combate espiritual. De muertos que estábamos, ahora regresamos a la vida. Dios nos pide solamente un poco de buena voluntad para regalarnos su inestimable riqueza. Que tengas muy bonito día, paz y alegría en tu corazón.